Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla, chicos, para ver la presentación de hoy. ¿Visualizan bien el PPT? Sí, profe. Ya. Ya, hoy día vamos a ver en detalle la estructura de un informe técnico, ¿sí? Porque va a ser la próxima entrega que ustedes van a realizar, pero no de la actividad de hoy, ¿ok? Ahora vamos a mirar el cronograma. Vamos a ver cómo hacer un informe técnico, ya revisar las partes más importantes, y vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya manejan súper bien en el tracker, ¿cierto? Que ya lo vieron harto en Física 100. Y vamos a ver un ejemplo a modo de repaso también del procesamiento de datos, que hemos visto también en la clase anterior, en la HT que ya han entregado. Todo esto ya está en aula, por si acaso, ¿ok? Entonces acá podemos ver que esta semana solamente tendremos clase de elaboración de informes y un repaso de lo que es el uso de Tracker, porque la próxima semana ustedes comenzarían con una actividad en toma de datos, ustedes mismos van a tomar sus propios datos y van a confeccionar un informe técnico, pero parcial, un informe corto, como se le llama ahí en el cronograma, ¿sí? Va a ser un informe que vamos a ir revisando los puntos y los contenidos. Está la planilla también en aula. Vamos a tener sesiones de consulta la semana del 15, ¿sí? La entrega va a ser el 19. Y luego para el informe 2 vamos a nuevamente tener otra actividad, pero ustedes esta vez van a tener que entregar un informe completo. Y eso está programado para la semana del 29 de noviembre. ¿Ok? Se les va a abrir en aula una encuesta, ¿ya? En donde ustedes van a indicar con quién van a trabajar, ¿ya? El detalle debiese ser el compañero que ustedes elijan, ¿sí? De todas formas, esa información tengo que confirmarla. Yo, en caso de que tengan dudas, les recomiendo escribir directamente al coordinador. Y bueno, tal como dice ahí, como les había repetido anteriormente, que me adelanté un poquito, los datos los van a seguir sacando de Tracker, ya, para hacer su informe corto y para hacer el informe después completo, ¿ya? Están todas las fechas ahí en el cronograma para que las revisen. Yo primero voy a partir con las bases de lo que es la elaboración de un informe técnico. A ver, parece. Joaquín me pregunta si es del bloque del laboratorio. La verdad, yo creo que no, pero mejor confirme. La verdad es que olvidé preguntarle al coordinador en detalle esa información, ¿ya? Porque por lo menos en los otros laboratorios que son remotos, a diferencia de este, que es solamente mediante tracker, eh, ahí sí hay que trabajar en remoto con la pareja del bloque. Pero en este caso no debiese ser estrictamente así, ¿ya? De todas formas, la información se les va a subir en aula. Yo voy a preguntar y voy a avisar para que les coloquen en detalle ahí esa información.
Bueno, voy a ir con todo lo que es la teoría de informe técnico, ¿sí? Esta es la base, es lo más importante, es el alma también dentro de la elaboración de un experimento. Ustedes van a hacer informes técnicos de aquí en adelante para todos los laboratorios, inclusive después cuando ya salgan, ¿cierto?, a la vida laboral, van a realizar informes técnicos. En mi caso, como ingeniero, yo soy ingeniero, ingeniera, en mi caso, he tenido que realizar informes técnicos en todas las empresas en donde he estado y bueno, también cuando trabajé en la Armada de Chile un tiempo, también me pedían hacer informes técnicos. Así que sí o sí son herramientas que ustedes van a usar algún día. ¿Sí? Es práctica, como todo. El primer informe no esperen que les vaya súper bien, no les digo que les va a ir mal para nada, pero es su primer informe, por lo tanto es lógico que cada vez que nosotros hacemos algo por primera vez vamos a cometer errores. Entonces ahí es donde yo voy a ir a poner todas las alertas para que ustedes no cometan esos errores, les voy a dar todas las indicaciones y todas las pautas necesarias para que tengan el mejor informe posible inmediatamente. ¿Ok? Importante hacer el informe con tiempo, con anticipación. Si se hace el informe unas horas antes, van a ser malos resultados claramente. Si hacen el informe también un día antes, un informe requiere dedicación y tiempo, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que lo hagan con anticipación. Al final de esta clase, está en aula, nuevamente, ¿cierto? Hay indicaciones, ¿ya? Y está nuevamente aquí el cronograma de las actividades que se vienen. Posteriormente a la parte teórica, que es un poquito más lento, ¿cierto? Un poquito más de teoría, más de bases. Vamos a ver un ejemplo en toma de datos de tracker, algo sencillo que ustedes ya no les va a costar nada, tienen los videos ahí ya en aula también para que puedan practicar en caso de que quieran hacerlo. Y vamos a ver un ejemplo con un plano inclinado, un carrito que se va deslizando en un plano inclinado. Entonces, como les decía, es fundamental. Lo más importante dentro de un laboratorio técnico es el cómo yo presento mis resultados. Una de las formas de presentar resultados es mediante la elaboración de informes técnicos. ¿Ya? No saco nada con hacer un tremendo experimento si yo no sé transmitir la información en forma correcta. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante saber realizar el informe técnico y para ello tenemos una pauta muy bien estructurada en donde ustedes simplemente tienen que ir siguiendo las indicaciones. ¿Ok? Dentro de esta investigación que uno hace en un laboratorio, ¿cierto? Tenemos objetivos bien claros, muy establecidos para realizar la actividad. Junto con eso tenemos la teoría, ¿cierto? Que hay detrás de este experimento. Entonces nosotros podemos plantear ciertas hipótesis según todo lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos a diseñar, ¿cierto? El montaje experimental, lo vamos a realizar. Vamos a tener cuidado como experimentadores, ¿cierto? De minimizar todos los errores sistemáticos que podemos visualizar e identificar. Recordemos que tenemos acá en la USM 3 tipos de clasificación: errores sistemáticos, aleatorios y los burdos. ¿Ok? Por lo tanto, es muy importante ser bien minuciosos cuando hacemos nuestro montaje experimental, porque también, por otro lado, mediante ecuaciones, nosotros vamos a cuantificar los errores, ¿ya? Los errores de otro tipo. Posteriormente, cuando tenemos nuestros resultados, nosotros vamos a analizar esos resultados, vamos a discutir esos resultados, vamos a compararlo con lo que dice la teoría, eso es muy importante. Y a medida que vamos discutiendo, a medida que vamos, ¿cierto?, estableciendo esos análisis, vamos a ir convergiendo inmediatamente a conclusiones muy específicas. ¿Ok?
Entonces es importante no salirse de este enfoque, no perder el objetivo de vista, porque para allá vamos, ¿cierto? Y es como nosotros vamos a hacer las conclusiones finalmente dentro del informe técnico. Esto a modo de observaciones, consejos, ¿sí? ¿Qué cosas preguntarse cuando ustedes hagan su informe, cuando ya hayan terminado? Si es posible que ustedes repitan el experimento, por ejemplo, meses después, ¿ya? Y obtengan resultados similares. Obviamente no les van a dar los mismos resultados si toman datos de nuevo, pero que obtengan resultados similares al leer su informe. O sea, soy capaz de replicar leyendo lo que yo escribí, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, si otra persona también es capaz de hacer lo que ustedes hicieron, ¿ya? Solamente leyendo lo que ustedes están escribiendo ahí en el informe. A modo de ejercicio, incluso, pueden pasárselo, cuando tengan un escrito y tengan dudas de eso, pueden pasarle su informe a otra persona, a un familiar, alguien que pueda leerlo y le dé su feedback ahí. Ya debe ser algo claro para que otra persona pueda hacerlo también. O si otro alumno o profesor puede entender lo que yo estoy escribiendo en el informe. ¿Sí? Cosas que hay que evitar dentro de un informe, que no hacer. Todo lo que tenga que ver con ambigüedad en la redacción. ¿Ya? Más o menos, aproximadamente, cosas que no tengan un fundamento numérico. O sea, puedo decir más o menos o aproximadamente, pero ¿cuánto es aproximadamente? Aproximadamente 0.5 de precisión. Aproximadamente, no sé si me entienden. Pueden decir más o menos obtuvimos un buen resultado, creemos, porque tuvimos un resultado numérico de tanto, tanto, tanto. ¿Ya? O error comparativo porcentual del 0.0001%, por dar un ejemplo. ¿Sí? Eso, todo lo que ustedes mencionan en el informe, fundamentado con números. No expliquen tampoco la incerteza, ya como errores experimentales o errores del equipo, o mi compañero se equivocó, como errores burdos, ¿ok? Como les decía, o sea, hay fuentes de error que nosotros identificamos, ¿ya? Pero también hay errores que nosotros calculamos. Y esos errores que nosotros calculamos también pueden ser mejorados, ¿cierto? Dependiendo de la metodología empleada. Entonces, todo bien fundamentado, ¿ya? Dentro de su informe técnico. No cosas ambiguas de errores experimentales, es demasiado general. Bien específico cuando ustedes se refieran a las fuentes de error. Eviten conclusiones no científicas, ¿cierto? Que no estén acorde a lo que es el objetivo del laboratorio, que no estén acorde a lo planteado o discutido según la parte teórica, ¿cierto? Si van a escribir este laboratorio fue un éxito, fundamente su respuesta, ¿cierto? Porque es un éxito, porque le dio un 0.000, nuevamente, 1 de relativo porcentual o comparativo porcentual, ¿sí? O no decir este laboratorio fue complicado, fue excelente, todo bien fundamentado, ¿sí? Otras cosas que evitar, culpar, por ejemplo, al equipo, ya sea equipo de trabajo, o ya sea el equipo técnico que usted tiene ahí, o una mala simulación que usted encuentra que no está buena, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacer el mejor trabajo posible con los materiales que hay. Si creen que pueden mejorar todo el experimento de alguna forma, se puede plantear una mejora, por supuesto. Eh, por ejemplo, si van a medir con una wincha,
¿cierto? Están viendo estas cintas métricas, winchas comunes y corrientes, que tienen un gran error, ¿cierto? Y pueden plantear la mejora dentro del informe, que hubiese sido mejor medir con pie de metro, por ejemplo, ¿ya? Eso sería plantear una mejora para el experimento. No es el lugar para quejarse en el informe. Cualquier cosa, observación que tengan, redacten un mail y mándenlo al coordinador o al profesor correspondiente, ¿sí? Si un instrumento encuentran que esté mal o algo que no corresponde tiene que ser reemplazado, lo mismo, ¿ok? En realidad, el informe técnico no es la instancia como para quejarse de este tipo de cosas, ¿ya? Más adelante, cuando veamos en detalle el procedimiento experimental, ¿sí? Voy a volver a repetir esto, que escríbanlo en narración fluida, no hagan una lista de comandos así, primero A, segundo B, tercero, así, ¿ya? Sino que vayan narrando en tercera persona y en forma temporal, ¿ya? En forma ordenada. Importante también, no concluyan cosas que no van acorde a lo que ustedes están haciendo. Si bien es cierto, ustedes pueden hacer más análisis, ¿ya? Porque un laboratorio puede dar, no es solamente el objetivo que ustedes tienen ahí, pero pueden llegar e ir más allá de los análisis que ustedes están viendo. Pero eso también tiene que estar totalmente enfocado, ¿cierto?, a los objetivos que se están planteando y a la teoría que se está viendo, ¿ya? Nosotros vamos a medida que hacemos el análisis y la discusión, vamos a ir, como les decía, convergiendo naturalmente a las conclusiones principales, ¿sí? Esta es la estructura del informe técnico, ¿ya? Pueden ver, tenemos título, resumen, introducción teórica, el desarrollo experimental que se clasifica en 3 partes, ¿cierto? Los resultados, análisis y discusión, las conclusiones, bibliografía y los anexos. Anexos en caso de que ustedes necesiten usarlos, ¿cierto? Aplican anexos. ¿En qué casos, por ejemplo? De ahí vamos a revisarlo. Si ustedes tienen una tabla de datos con 100 datos, ¿cierto? No van a colocar la tabla en la sección de resultados, análisis y discusión, ¿cierto? Recordemos que los informes técnicos son máximo de 4 páginas, ¿ya? Un informe completo. Por lo tanto, agregamos un anexo para poder extendernos con información complementaria, ¿sí? Entonces ahí ustedes agregan todo lo que ustedes estimen conveniente, que es aporte, que sirve, ¿cierto?, para el lector, pero que está ocupando mucho espacio también dentro del mismo informe técnico, ¿sí? Pueden incluir tablas, gráficos, todo lo que ustedes consideren necesario, ¿ya? No es obligación usarlo, ya, por si acaso alguien se pregunta si es obligación usar el anexo, no es obligación, pero ustedes deciden qué es lo que va y qué es lo que no va en el anexo, obviamente que tiene que hacer sentido con todo lo que ustedes están presentando en su informe. Dentro de lo que es la estructura del informe corto que ustedes van a realizar, estos son los puntos que vamos a ver hoy día, ¿sí? Va a estar el título, desarrollo experimental, materiales, montaje, metodología, luego resultados, análisis y discusión, y en caso de que lo requieran, van a usar los anexos. Entonces vamos a partir con lo que es el título. En el título suelen equivocarse mucho porque lo escriben muy general, ¿ya? El título debe contener el objetivo y la metodología empleada, ¿ok? Entonces ahí tienen que hacer un título bien completo. Por ejemplo, de cálculo de la gravedad en un plano inclinado mediante mínimos cuadrados, ¿sí? Si se fijan, está el objetivo y la metodología empleada, que es mínimos cuadrados.
¿ya? Ahí es como un ejemplo concreto de lo que sería un título. Luego, en la parte de desarrollo experimental, ustedes van a describir brevemente el montaje que se usó o que ustedes van a usar ahí usaron, perdón, para tomar sus datos. Van a describir los materiales usados en una lista. Ahí vamos a ver el detalle de los materiales, ¿sí? En caso de que los instrumentos tengan su respectiva incerteza, se indica, y si no, no se indica. ¿Ya? Pero debe ser todo, esta es la sección en donde cualquier persona que lo lea tiene que ir, tomar los materiales y hacer lo que usted hizo exactamente igual en el laboratorio. ¿Ya? Por lo mismo, tiene que estar clarísima la redacción. Como consejo ahí pueden pasarle a otra persona esta sección, ya, para ver si se entiende bien la redacción. Lista de materiales, como les decía, ya, especificaciones técnicas en caso de ser necesario. Si un instrumento tiene un modelo, va el modelo. Si no tiene modelo, ¿cierto? Claro, una regla común y corriente no tiene un modelo, ¿cierto? Entonces no va esa parte de modelo. Sensibilidad o error correspondiente del instrumento, ¿ya? Eso también es importante en caso de que un material o instrumentación tenga un respectivo error análogo o un respectivo error digital, ¿ok? Importante, esto igual que una receta de cocina, si yo quiero replicar alguna receta que vi en Insta, por ejemplo, necesito ir a buscar tal y tal ingredientes, todo muy bien calculado, ¿cierto? Con las cantidades tal como se indica, para poder yo replicar lo que vi ahí en un tutorial. Esto es exactamente igual. Montaje es una imagen, un dibujo o un esquema, ¿ok? ¿Qué es lo importante? Tener dentro de esta imagen o dibujo, aquí hay un esquema, ¿cierto? Las variables que ustedes van a usar en su experimento. En este caso, se observa la masa, ¿cierto? Se midió el periodo del péndulo, por lo tanto también está el periodo, ¿cierto? Y el ángulo de oscilación de este péndulo. Siempre con una breve descripción, acá abajito, ¿ya? De lo que están mostrando. Todas las imágenes con su descripción, el número de figuras, si ponen gráficos, el número de gráficos, si ponen tabla, tabla 1, tabla 2, todo bien ordenado con la respectiva leyenda. Y luego la parte de la metodología, ya el cómo hicieron ustedes su trabajo, cómo hicieron la toma de datos también ahí. Ya una breve descripción y justificación del procedimiento. Y como les decía, cualquier persona que lea esto tiene que reproducir lo que ustedes hicieron. Entrando en la sección de resultados, análisis y discusión, esta es la más importante dentro de todo el informe técnico. En general es la que lleva más porcentaje en nota, ¿sí? Por eso es como el alma del informe, en donde ustedes están presentando todo y analizando todo y llegando a las conclusiones específicas. Entonces, ustedes van a decidir qué mostrar y qué no mostrar en esta sección. ¿Ok? No es llegar y copiar de la hoja de trabajo la tabla, control C, control V, no. Ustedes si tienen una tabla de datos y tienen que analizarla o tienen algo que decir de la tabla, la muestran. Si ustedes no van a analizar la tabla, o obviamente, como les decía, si la tabla tiene 100 datos, van a tener que llevarla a un anexo. Tal como dice ahí, por ejemplo, si tiene, eso es una recomendación, nada más que eso. Si tienen más de 10 mediciones, se sugiere
¿cierto? Llevarla a un anexo. ¿Qué pasa? Que en realidad nosotros vamos a presentar la tabla, pero vamos a hablar de la tabla. Por eso es muy importante que ustedes decidan qué es lo que va y qué es lo que no va, ¿ok? Dentro de esta sección. Si ustedes consideran que algo es relevante que el lector vea en la tabla, presentan la tabla y lo mencionan, ¿cierto? Si no es así, si no van a analizar, no van a hablar de la tabla, simplemente mejor la llevan al anexo. Le ponen un respectivo número y se lo indican al lector ahí para que él también sepa que está en el anexo, ¿sí? Luego los gráficos, ¿sí? Nosotros de tablas hacemos gráficos, entonces podemos presentar los gráficos y posteriormente hablar del gráfico, analizar el gráfico. ¿Ya? Siempre en esta sección nosotros vamos a ir analizando, discutiendo los resultados, comparándolos con lo que dice la teoría también, y ir de a poquito, como les decía, cerrándonos a las conclusiones. El formato acá, a modo de recordatorio de los gráficos, eso, ¿cierto? Un tema de formato nada más. Tenemos la respectiva variable en el eje Y, en este caso es la velocidad con su error, ¿sí? Sería b, no es necesario que escriban velocidad, ¿ya? B más menos 0.1, en este caso todos los datos tienen el mismo error, y la unidad al ladito. Y acá, en el eje X, lo mismo, t más menos 1 y la unidad al lado. La ecuación con su respectivo coeficiente de determinación, el r cuadrado. Y la variable, ¿cierto?, del laboratorio. Dentro de los resultados también, voy a repetir que en realidad ya lo mencioné, las tablas de datos también tienen un formato establecido. Recuerden agregar en el título, en caso de que corresponda, el error, ¿cierto?, instrumental. Recordemos que, como en este caso hay 2 decimales en el error, todos los datos hacia abajo tienen 2 decimales. Y acá, como hay un decimal en este otro error, todos tienen un decimal hacia abajo, ¿sí? Como les decía, la tablita con su número, leyenda breve, la letra más pequeña, ¿cierto? Todo muy bien ordenado, con variables del laboratorio. Eso a modo de recordatorio también. Dentro de la sección resultados, análisis y discusión, nosotros vamos a hacer análisis cualitativo y cuantitativo, ¿ok? A modo de consejo, porque pasa bastante que hay alumnos que hacen secciones por separado, ¿ya? Ya en una sección ponen título análisis cualitativo y en otra sección ponen título análisis cuantitativo, entonces lo hacen por separado, ¿ya? Y no queda bien, no queda ordenado, no queda fluido, ¿ya? Entonces, lo más adecuado es, ustedes van analizando su gráfico, por ejemplo, van hablando del R cuadrado, van hablando de la ecuación, la van comparando, ¿cierto?, con la teoría, que representa la pendiente, que representa el intercepto, empiezan a hacer todo el análisis, ¿cierto?, también cualitativo, cuáles son las relaciones entre los datos tomados, la relación funcional, por qué ustedes están linealizando la ecuación, por qué están haciendo lo que están haciendo en el fondo, ¿ok? Y a su vez ir mencionando los resultados numéricos, ¿ya? Distinguir ahí entre variables constantes, como les decía, que representa el intercepto, si lo comparan con la ecuación teórica, ¿ya? Toda la parte de análisis cuantitativo van también desarrollándolo junto con el análisis cualitativo, ¿ya? No por separado. Entonces así se les va a hacer también mucho más fácil la discusión cuando estén finalmente cerrando todo el informe.
¿ya? Y así van a llegar también más fácilmente a las conclusiones. Ustedes van a repetir mucho, varias veces ciertas cosas, así que no se extrañen ya. Es normal dentro de la sección de resultados, análisis y discusión que repitamos las conclusiones, ya, porque vamos a ir cerrándonos como les decía, cerrándonos a ciertas conclusiones específicas. Entonces, ahí ustedes van a ir de a poquito destacando los principales resultados, ¿sí? Y ahí van a ir generando todo en orden temporal, como les decía, ¿ya? Darle un sentido a todo lo que ustedes están escribiendo, ¿ya? Eso se refiere también con el orden temporal. Ya no presentar los cálculos antes de los resultados, ¿sí? Bueno, y eso en realidad porque lo demás se los repetí, todo bien ordenado, rotulado, las figuras, ecuaciones con editor de ecuaciones. No olviden usar editor de ecuaciones, no saquen pantallazos. Eso es otra cosa importante que tomen en consideración. No saquen pantallazos de su hoja de trabajo o no saquen pantallazos de la ecuación, se nota, ¿ya? Y ustedes van a pasar todo eso a PDF. Usen editor de ecuaciones, está también, ya lo pueden usar ahí en Word. Sus tablitas, modifiquen las tablas como ustedes crean conveniente, ¿ya? La presentación, no es necesario que sea la misma presentación que ustedes tienen en su HT, ¿ok? Ustedes pueden modificarla, pueden arreglarla y hacerlas como ustedes estimen conveniente dentro del marco, obviamente, que se establece en el formato para el informe. Y ahora vamos a ver entonces un ejemplo, ¿ya? A modo de repaso de lo que es el tracker. Acá está la página, ¿cierto? Que ustedes, bueno, ustedes ya deben tener el programa en todo caso, ¿sí? Pero desde acá la descargan y según el procesador ahí, según lo que ustedes tengan, realizan la instalación correspondiente. Voy a abrir, entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Y me interesa también entregarles algunas pautas de informe para que puedan ver algunos informes de otros laboratorios, ¿ya? Que hemos entregado como pauta. ¿Se ve? ¿Visualizan bien la pantalla? Sí, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, ustedes abren ahí el programa, ¿cierto? Voy a partir de 0. Vamos a ver después en el Excel, ¿ya? Un repaso ahí del procesamiento de los datos. Vamos a calcular la aceleración de este carrito. Entonces tenemos, ¿cierto? El video, ¿ya? Tenemos el video original.
Vamos a tomar un intervalo de tiempo del video para poder hacer la toma de datos, ¿ok? Va a ser un intervalo de tiempo pequeño, ¿ya? Ahí pueden ver, ¿ok? Este video está en Aula también. Primero entonces voy a calibrar, ¿cierto? Es importante ingresar las medidas. Voy acá, nueva vara, apareció ahí. Y como dato, yo ya sé que desde la orejita de este monito hasta abajo aquí hay 15 centímetros, ¿ya? Entonces lo voy a ingresar en metros y ahí estamos calibrando la distancia, ¿ya? Voy a tomar el fotograma inicial para iniciar ahí el tiempo en la toma de datos. Yo lo tomé aquí como el botón derecho del mouse y ahí ustedes, ¿cierto? Marcan el inicio. Vamos a ir como por acá. Está medio lento mi computadora hasta ahora. Ya se queda pegado. ¿Ya? Por ahí, 147, un poquito más. Botón derecho del mouse y el final. ¿Sí? Voy a agregar el eje de referencia, ¿cierto? Voy a girar acá, dejarlo lo más paralelo posible. Voy a intentar ahí, a ver si cómo anda mi pulso. Voy a acercar un poquito más a ver si puedo. Está muy sensible mi mouse. Ahí, no, por ahí. Ahí está mejor. ¿Ya? Entonces vamos a ir ahora a establecer, ¿cierto? La masa puntual para rastrear todo el movimiento. Voy a hacer un zoom con el scroll del mouse. Ahí tengo la masa puntual, ¿cierto? Control Shift en el teclado para que aparezca ahí. Vamos a ver un puntito, no me ha resultado siempre la primera, he tenido que hacer varios intentos, así que, bueno, ustedes ya saben cómo es. Voy a seleccionar un puntito que sea más o menos de distinto color. A ver, veamos si me funciona por ahí. Agrandémoslo un poco. Si no, repetimos una vez más. Ahora voy a alejarme un poquito para que veamos. Buscar. Vamos a ver si funciona. Vamos a saltar. No. Voy a retroceder. Tiene que tener muy buena resolución el video para que funcione inmediatamente. Cerrar acá nuevamente. Ustedes seleccionan ahí, ¿cierto? Borran inmediatamente el puntito. Veamos dónde estaba, el inicio. La voy a probar con otro color distinto. A ver por ahí. Veamos si ahora
A ver si me resulta. Esta es la parte más lenta. Cerrar. Ayer yo tomé un punto por acá. Voy a volver a tomarlo por ahí. Veamos cómo funciona. Si no, para que me crean, les voy a mostrar el original. No me resultó. Ahora justo cuando estoy en clase, no quiere tomarme el punto. ¿Ya? Si se fijan, yo tomé ayer este puntito. Acá abajo también. Y me funcionó bien. ¿Sí? Si se fijan, tomé el mismo intervalo de 111 a 150 aprox. Y ahí va la toma de datos. Hay que tener paciencia y seleccionar muy bien ahí el punto. No va a ser inmediato. Bueno, ustedes ya conocen en realidad cómo funciona Tracker. ¿Ok? Los datos simplemente los tomamos de acá, ¿cierto? Los seleccionamos, control C, control V, y nos llevamos nuestros datos a una hoja de trabajo. Ya, en este caso ya tenemos la hoja de ejemplo, aquí, en donde fueron copiados todos los datos. Importante, no sé si ustedes recuerdan, pero los datos de Tracker se los entregan con puntos. No sé si les pasa a todos, pero a mí por lo menos me pasa que Tracker me lo entrega con puntos. Entonces ahí simplemente, ¿cierto? Vamos a buscar, reemplazar. En buscar colocamos un punto, ¿cierto? Y en reemplazar colocamos una coma. Y ahí automáticamente todos los datos que nosotros seleccionemos aquí en las filas, perdón, en las columnas, van a ser reemplazados los puntos por coma. ¿Okay? Uh-huh. Entonces aquí anotamos directamente y se hizo un gráfico de todo lo que registramos en el tracker. Vamos a tomar solamente la parte positiva, ¿ok? Desde los puntos, desde el 0 hacia arriba, para establecer después la linealización correspondiente. Entonces acá, ya, yo simplemente copié los datos en esta columna, los datos de tiempo, ¿sí? Y acá los datos de distancia. Pero los datos desde el mínimo, de la mitad para arriba. ¿Ok? Por ejemplo, ese dato es el punto, lo voy a marcar. Ahí aparece el menos 0.573. Y ese es el primero, menos 0.573. Y de ahí se copiaron todos esos datos acá. Entonces vamos a llevarlos al 0.
Ya estamos reacomodando, pero manteniendo el delta de variación. Entonces simplemente se resta con sí mismo ese dato. Ya, si se fijan, el signo peso fija la primera celda. Estamos en el tiempo y así sucesivamente. Para la segunda, ya se establece la resta entre este dato y el primero, y después así sucesivamente. ¿Ok? Y lo mismo se hace con la columna de distancia. ¿Ya? Así nosotros obtenemos acá el gráfico ya, ¿cierto? La curva, que es el primero, el que está arriba. Voy a repetir el gráfico de linealización. Botón derecho del mouse, esto a modo de recordatorio nada más. ¿Ya? Botón derecho del mouse, seleccionamos los datos. Porque el tiempo al cuadrado estamos linealizando, ¿ok? Estamos haciendo el cambio de variable. Ya recuerden que también en el documento de linealización y mínimos cuadrados está la explicación. Entonces, nuestro nuevo x va a ser el tiempo al cuadrado. Y tenemos que nuestro y tenemos la distancia. ¿Okay? Vamos a dejar todo acá bien ordenado, ¿cierto? El gráfico. Voy a hacer un zoom. Fíjense que mi eje X, para variar, no sé qué le pasó, doble clic. Voy a tomar los datos de nuevo, antes de seguir ahí. La serie de datos, si ustedes quieren modificar algo, seleccionar, modificar. Voy a tomar el X de nuevo. Aceptar y aceptar. Y aceptar. Ahora sí aparece bien mi eje. ¿Ok? El tiempo al cuadrado, ¿cierto? Sabemos que en este caso no tiene el error dentro del título porque tendríamos que hacer la respectiva propagación de errores, ¿cierto? Y cada dato tiene su propio error. ¿Ya? Esa es la razón por la cual no va en el título. Acá entonces ahora agregamos la línea de tendencia, botón derecho del mouse. La ecuación y el R cuadrado. ¿Sí? Vamos a amplificar aquí un poquito. Y bueno, aquí ustedes hacen los cambios respectivos, ¿cierto? A las variables del laboratorio. Entonces tenemos ya, ¿cierto? Nuestra ecuación linealizada. Por lo tanto, la pendiente de esta ecuación, ¿cierto? La pendiente m va a ser igual a 1 dividido, un medio, ¿cierto? Por la aceleración. Paso siguiente, los errores. Ya necesitamos calcular los errores de la pendiente y del intercepto. Entonces, vamos a hacer un repaso de la función estimación lineal. Recuerden siempre seleccionar al mismo tiempo las 4 celdas. Función. Acá está, estimación lineal. Conocido y, ¿cierto? Mis datos de y. Conocido x, toda la columna de x. Ahora 1, 1,
y un 1. Y en el teclado, Control, Shift y Enter. ¿Ya? Y ahí tenemos inmediatamente pendiente con su error, con su error. ¿Ok? Lo correcto ahí sería obviamente como el error manda, ¿cierto? Tiene 3 decimales, intercepto con 3 decimales. ¿Ya? Este es lo mismo. Error manda, por eso queda así. Ecuaciones. Despejo la aceleración 2 veces por la pendiente. El m es la pendiente. Y si yo voy a la tablita de propagación de errores, ¿se acuerdan de la tabla del manual de laboratorio que también vimos la clase pasada? Si yo quiero propagar el error, simplemente aplico la tabla y me va a quedar que es 2 multiplicado por el error de la pendiente. ¿Ya? Y en este caso, como tiene, se fijan, en decimales, ¿cierto? Error manda, dejamos con una cifra, quedó con 2 decimales y por eso yo escribo mi resultado final, ¿cierto? Con 2 decimales y ahí queda así en la forma correcta. Pero estos resultados no son suficientes, ¿cierto? Para analizar más allá también en cuanto a precisión, exactitud, ¿cierto? ¿Qué más podemos calcular? Errores relativos relacionados a la precisión, por ejemplo, signo igual, error dividido por la magnitud. ¿Ya? Ahí tenemos una precisión que claramente escribir resultados 0.0 no es correcto en el laboratorio. ¿Ya? Podemos dejarlo así, con esa precisión, o en porcentaje, ¿cierto? Tomo esto y lo multiplico por 100 y queda mi error relativo porcentual, tal como está definido ahí en el manual del laboratorio. ¿Sí? Entonces tenemos un 0,8% de error relativo porcentual. Y ahí ya sí podemos entrar a hacer mayores análisis de nuestros datos. Voy a compartir por el chat las pautas, ¿ya? Para que vean ejemplos de informe con experimentos de 130 y un ejemplo, una plantilla de ejemplo parcial. Ok. También acá. ¿Se ve bien? Se subió. Ya. Ok, chicos. ¿Pueden visualizarlo entonces? El PPT está en, sí, se los puedo mandar, pero está de todas formas ahí en aula. ¿Ya? Es lo mismo. Déjenme pasarlo a PDF para que sea más rápida la transferencia. Ahora sí, ya está listo. Ahora se los mando por
Ya, ahí está. Va, parece que se la mandé solamente a Luciana. A ver, espérenme. Ahora sí. Ya, ahí debiese haber cargado. Entonces, una de las plantillas que ustedes tienen ahí a modo de ejemplo como pauta, ya para que vean ejemplos concretos y con todas las indicaciones, tal cual como lo vimos en la clase de elaboración de informe antes aquí, ya. Si ustedes se fijan, está la misma descripción de las plantillas, ya, pero hay un detalle en la parte de resultados, análisis y discusión, ya, en donde se está ahí con color naranjo, especificando, ¿cierto?, las cosas más importantes a destacar en la sección. En realidad es lo mismo que yo les mencioné ahora, pero está ahora por escrito y para que también lo visualicen con un gráfico también que está aquí bien específico, ¿ok? Esto es a modo de referencia, ¿ya? Ustedes pueden tener mucho más análisis quizás que hacer o quizás hacer otros análisis diferentes, siempre obviamente dentro del marco del objetivo del laboratorio, ¿ya? Así que pueden hacerlo. Pero esto es simplemente una guía para que ustedes puedan realizar lo mejor posible su informe parcial o informe corto número 1, ¿ok? Ahí está sobre las sugerencias, el tema de también después las conclusiones. Más adelante vamos a ver en detalle las otras secciones. Ya dentro de la misma sección de análisis y discusión, incluyan una breve conclusión. Ya van a repetir varias veces lo mismo, como les decía, pero acá en conclusión van a ir las conclusiones principales. ¿Ok? Acá van a ver conclusiones, pero solamente breves. Ya, muy breves. No sé si tienen alguna duda, consulta hasta acá. Bueno, eso chicos, esa es la clase de hoy. Próxima semana hay clase también respecto a la actividad que van a tener que tomar datos y hacer su informe parcial. ¿Sí? Eso, cualquier cosa ahí me mandan un correo. Cuídense. Chao, chao, que estén bien. Chao, Hasta profe. luego. Muchas gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Muchas gracias.